fresco. Entonces, 800 en un día. Entonces, hay que ver la manera que se lo distribuya bien. Y eso mejor se hace en los hospitales, lógicamente, ¿no es cierto? Ahora, tú dijiste perfectamente, yo le pondría diurético, bienísimo, ¿ya? Cuando hacemos diuréticos, entonces aquí viene una cosa que es importante. Antes de estar pinchándolo cada 8 horas, cada 6 horas, pónganle una vía periférica. Probablemente con un suero. Acuérdense de la bránula y acuérdense del tapón. La bránula, para meter medicamentos, la ideal es utilizar una bránula número 20, ¿ya? Es ese catéter que se coloca en el brazo, ¿ya? Y en vez de ponerle el equipo de suero y el suero, le pones un tapón, ¿ya? Que no es más que un dispositivo que cierra esa bránula y la abrís y le metes una aguja las veces que vos querrás para meter solamente medicamento. Entonces, la indicación 3 y 4 vienen relacionadas. El 3 hace la restricción por vía oral y el 4 lo que hace es colocar una bránula número 20 más un tapón heparinizado, ¿ya? Hasta ahí estás bien. Bien. Ahora, lo bueno del tapón heparinizado es que si el paciente se te descompensa, le tacas el tapón y le pones el equipo de suero y un suero, lógicamente, esa es la ventaja. Pero ya la vena queda abierta, listinga con su catéter en caso necesario. Ahora, ¿cuánto le pondríamos de furosemida? Ahí venía tu ejemplo, Yepes. ¿Qué harías? ¿Cuánto le pondrías a este paciente? Por ejemplo, doctor, ¿no sería mejor comenzar con una dosis como de 40 miligramos cada 6 horas, pero esperando mejoría? Y en caso de que la paciente no orine, ahí recién aumentar la dosis a 80, o sea, el doble. Ya, bienísimo. Siempre cuando empiezas con 20 a 40 miligramos. Las ampollas te traen 20 miligramos. Entonces, hacemos una dosis de ataque de 40. Entonces, furosemida de 20 miligramos, 2 ampollas, EB, STAP. ¿Ya? Doctor, ¿está notando algo? Es que no estamos viendo su Word, cualquier cosa. Ya, ahora sí, ya, ahora. ¿Lo ven? Me había olvidado. Pues. Bien. Ya, vamos a tenerlo aquí. Lo que pasa es que mi trípode se quebró, entonces no lo tengo con qué tenerlo listingo, pero ahí está. Mire, eso es lo que ha anotado. Punto 1, dieta hipoproteica e hiposódica. Punto 2, monitorización de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación con diuresis. Ya. El punto 3 dice restricción hídrica hasta 800 ml por vía oral. Solamente vamos a utilizar la vía oral. Ponemos una bránula, esto es bránula número 20, aquí estoy, más un tapón heparinizado. ¿Ya? Eso significa tener una vía accesible, pero que no le entre líquido. Lo bueno del tapón es que no permite que se coagule. ¿Listo? Y de ahí vamos, furosemida. ¿Ya? Como vienen ampollas de 20 miligramos, entonces nosotros siempre de ataque ponemos 2, porque sabemos que está bloqueado. Furosemida, 2 miligramos, ya dos ampollas de 20 miligramos cada una son 40 y se lo metemos. ¿Qué hacemos? Esperamos. ¿A los cuántos minutos de haberle colocado ustedes creen que va a haber la respuesta de la furosemida? A ver, por sus clases de farmacología. Creo que a ver. 30. Miren, jóvenes, 15 minutos. 15 minutos, miren, 15 minutos. A los 15 minutos ya es largo. En 5 minutos a 10 ya tienen a la furosemida actuando. ¿Listo? Ahora, ¿hasta cuánto tiempo van a esperar para seguir con la toma de decisiones de seguir o no con furosemida? Lógicamente hay que esperar 6 horas. Y de ahí ya viene el punto 6. Esta primera que viene aquí con esta palabra, no sé si alguna vez la han visto, esa palabra STAP. STAP. S-T-A-P. ¿Qué significa? Ya. STAP significa que le voy a colocar una sola vez. Ya. Y de ahí lo que hacemos es poner a horario otra vez de nuevo. Furosemida. 20 miligramos, EB cada 6 horas durante
24 horas. ¿Ya? En 24 horas, Camilo, si tu paciente no orina, ¿qué te queda? Está con una creatinina tan alta, 6, 9 te ha salido. Y ese es un renal agudo. Fue un proceso inflamatorio, fue un proceso infeccioso, fue una glomerulonefritis. Entonces te queda, si no destapa, tu siguiente decisión es hacer diálisis. No hay más. O sea, no es que lo tengo ahí sin orinar 2 días, 3 días, no. La toma de decisiones tiene que ser rápida. Mientras más tiempo esté el riñón sin funcionar, más tiempo vas a tener problemas para recuperar la funcionalidad. Y es por eso que tienes que hacerlo rápido. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Ahora, por ahí el paciente está hemodinámicamente inestable, digamos. ¿Ya? ¿Qué significa hemodinámicamente inestable? Digamos que tengo una presión demasiado, se quiera subir muy alta, o el paciente haga acidosis metabólica y baje. En ese caso sí le vas a hacer líquido, o sea, es preferible tener ahí tu suero con su equipo goteando, pero acuérdate, en vez de dar los 800, en el punto 3 de aquí, que si se fijan, el punto 3 decía restricción hídrica, decía hasta 800, en vez de hacerlo los 800, tú podías anular ese y poner en el punto 8 solución fisiológica, ¿ya? Doctor, y una pregunta, ¿la solución fisiológica podríamos utilizarla que es al 45%, ya que tiene menos cantidad? La puedes utilizar el 45%, sería lo ideal, o sea, se utiliza bastante, pero te cuento que en nuestro medio, como no la usa mucho la gente, no la pillas nunca. Entonces, ¿dónde la pillas? La pillas por encargo, o sea, las únicas farmacias que las tienen, por decir, es la farmacia de la clínica Incor y la farmacia de la Foyanini. Porque tiene menos cloro y menos sodio que el suero exactamente. De 9%. Y en deshidrataciones isotónicas, esa sería la ideal. Esa sería la ideal. Pero yo te digo, en la práctica no la pillas nunca. No la pillas. O sea, el paciente se para horas vuelteando. Entonces, en ese caso, ¿qué te queda? Ponele nomás solución fisiológica, pero no se lo pongas los 1000. Ponele pues 800, ¿no? 800 ml, ya. Y de ahí hace, ve tu cálculo. Esos 800, ¿en qué tiempo se lo vas a poner, Camilo? A ver si comprendí. En un día. En un día, exactamente. Hacemos el cálculo. Volumen dividido 3 por tiempo. Exactamente. Volumen es 800, como estoy haciendo aquí el cálculo. Tiempo es 24 horas por 13. 11 gotas por hora. Dividido entre 72 serían a 11 gotas por minuto. Ya. En el goteo, anótenselo esto. Un goteo mayor a 100 no se puede contar. Ya. Sería como poner a chorro. O sea, te va a entrar, pero no sabes cuánto. Un goteo menor de 10, la sangre se coagula. Entonces, cuando hagas tu cálculo, asegúrate que el goteo sea mayor a 10 y que no supere de 100. Doctor, ¿no sería por hora? 11 gotas por hora. Por eso va a entrar 11 gotas por hora. Que había eso entra por hora. Ajá. Eso va a entrar, esas 11 gotas va a ser por minuto. El macrogotero te cuenta las gotas por minuto, mío. Ya, por minuto. Entonces, 11 gotas por minuto te asegura que en 24 horas va a entrar 800 ml. ¿Listo? Entonces, ¿qué soluciones podías haber solicitado? Bueno, ahí. Tienes la solución fisiológica al 0,9%, tienes la solución al 0,45%, tienes la solución Ringer normal y tienes la solución Ringer lactato. Las tres están indicadas para estos casos. Pero la solución Ringer o Ringer lactato tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Tiene potasio. Entonces, si el paciente estuviera en hiperpotasemia, no te conviene pues ponerle Ringer, ¿no es cierto? Porque al potasio alto le vas a seguir aumentando, ¿ya? Entonces, no te conviene. Entonces, en este caso, ¿en qué termina? Ese sería el procedimiento que tú deberías hacer. Más de eso, ¿qué le podrías poner? Tal vez un poco de oxígeno si la saturación bajara, ¿ya?
Entonces, y esperarías a que el paciente orine en 24 horas. El control de la diuresis se haría cada hora, viendo cuánto tiene que dar. Ustedes saben que los estados de oliguria te van a dar valores menores a 0,5. Entonces, tú tienes que llegar a tener un ml por kilogramo peso hora. Si logras acercarte entre 0,5 a 1, el paciente va a volver a orinar. Si el paciente en 24 no orina, jóvenes, busquen, llamen, interconsultas con nefrología, que le ponga un catéter, lo mete a la máquina y el paciente destapa. ¿Listo? Ahora, como este paciente es una glomerulonefritis, nos falta una parte importante. ¿Cuál es la otra parte que tenemos que cubrir en este paciente? El antibiótico. Exactamente. Bien. Yepes, ¿qué antibióticos utilizarías como punto 9 para manejar en un paciente que tiene un estreptococo ahí haciendo de la suya? El estreptococo ha matado gente por montones en esta vida del Señor. Una bacteria que con la primera dosis muere, espanada para resistir a los antibióticos. Claro que ya aparecieron las versiones que son resistentes, ¿no es cierto? Pero ¿qué tiene particularidad esta bacteria? Que genera una endotoxina. Y la acción de la endotoxina ejerce un efecto permanente. ¿Entienden? Entonces, con la primera dosis va a morir. ¿Qué le vas a dar? Amoxicilina y ácido clavulánico. Ya. Si pueden tragarla por vía oral, excelente. La amoxicilina, ácido clavulánico es una de las mejores alternativas. Se toma de 2 a 3 veces al día, dependiendo de la mezcla. 500 miligramos de amoxicilina con 175 miligramos de ácido clavulánico, o en su caso trae 850 miligramos de amoxicilina con 125 de ácido clavulánico. Entonces, la amoxicilina, en el punto 9, amoxicilina asociado al ácido clavulánico, ya, la puede utilizar cada 8 o en su caso, cada 12 horas, ya. Hay los preparados de cada 12 horas. Entonces uno selecciona cuál es el que te conviene. ¿No? 10. ¿Qué quedaría? ¿Qué es lo que te queda, digamos? Si el paciente lo vas a manejar solo, ahí acabaría tu indicación. Pero no te olvides que nosotros pues trabajamos con un personal que muchas veces es un personal que te brinda mucha ayuda. Vas a pelear toda tu vida con ellos. ¿Saben quién es? Las enfermeras. Para hacerla trabajar a la enfermera y hagan su parte, porque ella tiene su propio protocolo, tú todas las indicaciones siempre las vas a cerrar de una manera bien práctica. Se llaman cuidados generales. ¿Qué son los cuidados generales? ¿Ya? Los cuidados generales significa que al paciente lo van a sentar, lo van a bañar, ya le van a cambiar la vía cada 72, cada 48 horas, cada 24 horas, lo van a rasurar, le van a poner oxígeno cuando necesite, le van a medir la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, mínimo 4 veces al día. Y si tú tienes una indicación precisa, la orina te la van a medir cada hora. Entonces, a eso se refiere el término cuidados generales. Dependerá del caso para englobar los requerimientos que quieras de enfermería. Entonces, la parte de cuidados generales está prácticamente indicado para el paciente por parte de enfermería, los cuidados de enfermería. ¿Y qué hace uno? Firma y sella. Entonces, ese es lo que se repite siempre en un paciente edematizado en oliguria. ¿Ya? Van a ver que así se maneja. Pueden haber otras versiones que le pongan otra cosita, otro diurético. No tiene nada del otro mundo. Es muy sencillo. ¿Ya? Yo creo que este era el caso más interesante porque va a requerir un manejo multidisciplinario, va a necesitar un nefrólogo, un endocrinólogo, un reumatólogo, sí hay que disponer, pero en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que se necesita? Un clínico, un internista y que vea toda esa parte. ¿Ya? Y el nefrólogo se encargará de la vez. Entonces, lo único que había ahí, que no había concordancia, era el 0,85 de tu fórmula, Yepes, nada más. Entonces, este paciente con oliguria toda la vida hace lo mismo y te va a ir bien. Si no orina, no perdas el tiempo bombardeándolo con furosemida. Acuérdate que la furosemida es nefrotóxica. Entonces, tenerlo 48 horas con 240, como dice el límite superior, que son 20 ampollas. O sea, vas a perder el tiempo con estos pacientes, ¿entendés?
Pero sí se puede, digamos, antes de llegar al día, que es donde dice usted que ya hay que agarrar la diálisis, digamos, al rato aumentar la dosis, no llegar a los 240, pero 80 hasta 100, y ya es recién ahí tomar otra decisión si no hay diuresis. Mira, Camilo, cuando vos das 40 miligramos cada 6 horas y no funciona con la segunda dosis, no va a funcionar con la tercera ni con la cuarta. Te cuento que es al inmediato, ¿no? Ya. No es claringo esa ñaña. No hay para dónde irse. Y es ahí donde ya uno se preocupa, ¿dónde le hacemos? ¿Quién le hace? ¿Cómo hacemos? Porque hay que ponerle catéter y todo eso. Bien, este era el caso número 1, ¿ya? Sencillo, no tenía mucho, era solamente pensar. Ahorita vamos a cambiar de cámara, ahora la otra, porque les voy a mostrar lo siguiente. Ya. Miren, teníamos el caso número 2 que estaba aquí. Le tocaba a Caicedo. Ahorita salió con que está enferma y que me mandó fotos que está en una clínica y ya salió. Bien, hagámoslo nosotros. Hasta que aparezca Caicedo o te vamos a perder un día. ¿Listo? Entonces, miren, leámoslo así. Tengan una hoja por ahí y empiecen a anotar las cosas que le llaman la atención. ¿Listo? Dice, caso clínico número 2, motivo de consulta, paciente de 60 años, 60 kilos, va a urgencia por diarrea de 23 días de evolución. 23 días de evolución, tiene un síndrome diarreico crónico, desde ahí está el diagnóstico. Síndrome diarreico crónico, ¿ya? Cuando hay un síndrome diarreico crónico, ¿qué busca uno en Santa Cruz? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es? No. ¿Escherichia coli? Pues la Escherichia coli te mata. 30 días con infección, no. Que aguante tanto tiempo. Salmonela, te cuento que una semana estás perforada. Sí, seguí. Mira. Cólera, a lo mucho 10 días. Cólera, 3 días y estás muerto. El cólera, en 3 días te acabaste. En 24 horas estás cadáver. Oye, es fregada el cólera. ¿Sabes qué van a pensar en síndrome diarreico crónico? Parásitos. Shigella. ¿Qué más? VIH. Ese es la número 1 en Santa Cruz. ¿Ya? Y el otro, colon irritable. ¿Ya? Entonces, colon irritable, VIH, parasitosis, tuberculosis gastrointestinal. ¿Alguna vez han visto en intestino tuberculosis? Entonces, desde ahí ya empiezas a pensar cosas raras. Antecedentes personales, residente de tanto, jubilado hace 2 años, ya trabajaba en una empresa con máquina tabacalera, no alergia, bebedor social moderado, es decir, todos los viernes le echaba los tragos, hipertensión en tratamiento. Desde ahí, mire, ya hay un síndrome diarreico, el primer diagnóstico. El segundo, hipertensión arterial. Ya. Diabetes mellitus, tercer diagnóstico. Diabetes mellitus tipo 2, con tratamiento con antidiabéticos orales. No nefrópata, hepatópata conocido, hepatópata conocida. Tiene una hepatopatía crónica y la hepatopatía crónica normalmente se da pues por alcoholes, ¿ya? O antecedentes de hepatitis B, C o algún trastorno inmunológico. ¿Qué más tiene? Herpes zóster, miren, es crónico. Reumatismo palindrómico, entonces una artritis reumatoide significa, tiene de todo un poco. Pirosis, no intervenciones quirúrgicas, función renal previa, creatinina 1.2 en los anteriores controles y recibe hidroclorotiazida, miren, para hacerlo orinar. Omeprazol, Sirinopril, es un antihipertensivo muy potente, nuevo. Solpidem para dormir en la noche y se le da AN, lógicamente, por la artritis reumatoide. Entonces ahí, mire, ya tiene, cuando alguien te dice no estoy orinando o estoy edematizado o ya se te empieza a hinchar, ¿qué tomas? Diclofenaco, ya sabes que ese es el veneno que provocó él. Enfermedad actual, paciente presenta desde hace 20 días un cuadro de náusea, vómito abundante con deposiciones diarreicas 4 a 5 al día, líquidas y sin productos patológicos. No refiere sensación distérmica, no había fiebre. El paciente refiere haber disminuido la diuresis en los últimos días, no dice cuántos días. Hace 2 días acude un médico de atención primaria que le receta Primperan y diurético. El Primperan es domperidona, ¿ya? Por disminución de la diuresis, ante la no mejoría del cuadro, acude a urgencia. ¿Listo?
Metabolismo general, no refiere a astenia ni pérdida de peso, refiere pérdida de peso de 2 kilogramos en las últimas 2 semanas, ya relacionado con este cuadro diarreico, ¿no? No refiere fiebre, está pálido, hay sequedad de piel y mucosa. Cardiorrespiratorio, no hay molestia, anodino, dice eso. Digestivo, presenta náuseas, vómitos biliosos 4 veces al día, cuadro diarreico de 4 a 5 deposiciones sin sangre, mire, moco o pus, o sea, no hay disentería. Refiere pirosis, pero no disfagia ni regurgitación. Génito urinario, no presenta disuria, pero sí disminución de la diuresia en los últimos días. No presenta síntomas de prostatismo. Neurológico anodino, no presenta molestia. Locomotor, proceso doloroso en rodilla derecha, ya conocido y tratado. Exploración física, ahí ya viene lo interesante. Presión arterial, 90-50. Interpreten la presión. Baja. Baja. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Hipovolemia. Hipotensión arterial, pues, hijo. Él es hipertenso, pero aquí en la medida de la presión arterial está con hipotensión arterial. Ya tiene una hipotensión y ahí no dice si está sentado, echado, pero con seguridad se lo han medido en echado. ¿Ya? Frecuencia cardíaca 100. Temperatura 36. Bien. ¿Qué hago con esos valores? Presión arterial 90-50, frecuencia cardíaca 100. Ya. Quiero compartirles algo. Ahorita les muestro. Cuando ya tienes esos antecedentes ahí, les voy a mostrar algo. Ahí es donde tiene utilidad esto que yo les voy a mostrar. Esperen un ratito. Ya sabemos que ha estado con diarrea, hay una disminución de la volemia, ¿ya? Entonces, en la disminución de la volemia hay que valorar si hay repercusión hemodinámica o no hay repercusión hemodinámica. Si no hay repercusión hemodinámica, la regla de los 100, ¿qué significa? La presión arterial por encima de 100, la frecuencia cardíaca por debajo de 100. Presión alta por encima de 100, frecuencia cardíaca por debajo de 100. Eso es sin repercusión. ¿Cuándo hay repercusión? Que el paciente ya está viendo un cambio adaptativo y que puede comprometer la vida del paciente. La presión que debería estar por encima de 100 empieza a caer y la frecuencia cardíaca empieza a subir. Lo contrario. Entonces, en este caso, el paciente, ¿cómo está comportándose? ¿Hay o no hay repercusión hemodinámica? Hay. Sí, Hay repercusión hemodinámica. ¿Por qué? Porque la presión está por debajo de 100 y la frecuencia cardíaca ya llegó a 100. Entonces, ¿hay riesgo de muerte o no? Es la pregunta con esos dos signos vitales. Sí, señor, porque si sigue bajando la presión, el paciente se va a morir. Entonces, cuando tú tienes esos valores así, ahí es donde uno aplica la regla de meter líquidos, ¿ya? Entonces, esta regla de aquí que le estoy mostrando en la diapositiva, esta regla, ¿ya? Ya llegó el paciente, le mido la presión, frecuencia cardíaca por encima de 100 o 100 para arriba y presión arterial baja. Inmediatamente, yo no pierdo tiempo, enfermera me trae una solución, póngamele un suero. ¿Qué suero quiere? Bueno, tiene solución fisiológica, tiene Ringer lactato. Cualquiera de las tres actualmente ya son tus soluciones para levantar presiones. Acuérdense que la solución fisiológica requiere infundirse 4 veces más con relación al Ringer. Si yo tengo un paciente hipotenso y quiero levantarle la presión ahorita, yo le pido Ringer normal y se lo pongo. ¿Cuánto te va a decir? ¿Sabe qué, enfermera? Necesito que le entre 500 ml ya la primera hora y los otros 500 en la segunda hora. En total, mi cálculo será 1000 ml en 2 horas. ¿Listo? Esos 1000 ml en 2 horas va a ingresar y va a elevar la presión. Entonces 2 horas voy a mantener. A los 30 minutos mido y lógicamente tiene que elevarse. ¿Bien? Entonces ahí es donde uno ya tiene, va viendo que las cosas no están bien. El paciente está orientado, consciente en tiempo, espacio y persona, normoperfundido, deshidratado, y hay signos de deshidratación, ha perdido líquido, está eupneico, dice, con frecuencia respiratoria normal, ya,
No hay aumento de la presión venosa yugular, es decir, ingurgitación yugular. No se palpan adenopatías, tiroides normal, carótidas rítmicas y simétricas. No se ocultan soplos, pero sí tiene signos del pliegue positivo. ¿Cuántos años tiene este paciente? Este paciente tiene 60 años. El signo del pliegue es esto, mire, no sé si me están viendo en la tele, es hacer esta maniobra, ¿no es cierto? Uno aprieta y suelta. Si el pliegue se mantiene más de 2 segundos, 3, 4, eso es un signo del pliegue. Pero no se dejen engañar. El signo de pliegue en un niño, si está presente, significa deshidratación de 3er grado. Pero ¿cuál es el problema con este paciente? Tiene 60 años. A ver, a los 60 años todo nuestro pellejo está bien firme. De los 60 para arriba, tengan cuidado con el signo del pliegue. A ver, abuelo con 70, él le sobra cuero, siempre va a haber signo del pliegue. 80 peor, 90, 100, ni se diga. Entonces, de los 60 para arriba, el signo del pliegue hay que saber interpretarlo, ¿ya? Hay pacientes que tienen signo del pliegue porque ya cuando uno está viejito empieza a sobrarle el cuero y que no está deshidratado, nada más. ¿Ya? Bien. Tórax. Rítmico, no se ocultan soplos, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares, abdomen blando, globuloso y depresible. No hay dolor a la palpación superficial y profunda. No se palpan masas ni megalias, los ruidos intestinales están conservados, no se palpa globo vesical, puño, percusión renal negativa, no ascitis, no signo de peritonismo, extremidades, no presente edema, no signo de trombosis venosa profunda, pulsos pedios palpable, positivo, una cruz. Pruebas complementarias, dice bioquímica general, glucosa 127, urea 408, creatinina 10.4, sodio 136, potasio 5.6, leucocito 10.4, hay una, ya empezó a elevarse, ¿no? Segmentado 64.8, está normal, linfocito 6, hay una linfopenia, aparentemente, ya. Monocito, 8, miren un poquito, este valor está alto, ya. Tiene eosinófilo 0.1, basófilo 0.4, hematíes 4.580.000, hemoglobina 13.7, ya. Hematocrito 40, no ha variado, volumen corpuscular medio 88, hemoglobina corpuscular media 29, los dos están normales, concentración de hemoglobina corpuscular media 34, está normal, entonces no hay anemia. Plaquetas 270.000, lo normal es de 150.000 a 450.000. En orina tenemos pH 5.5, albúmina 2 cruces, mira, hay una ligera proteinuria. Glucosa negativo, acetona negativo, bilirrubina negativo, bilinógeno negativo y hemoglobina índice. Bien, en base a eso, hagamos lo que no nos va a dar Caicedo. ¿Cuáles serían los diagnósticos? Alguien que haya trabajado en su mente ahí. Insuficiencia renal aguda por deshidratación. Bien, insuficiencia renal aguda. Prerrenal, renal por renal, mijo. Usted me dice. Prerrenal por deshidratación. Prerrenal, ya. El segundo diagnóstico, primero es insuficiencia renal aguda prerrenal. El segundo, pones la causa. ¿Cuál es la causa? Deshidratación. Ya. Y si tienes deshidratación, la tienes que clasificar leve, moderada o severa. ¿Ya? ¿Cómo lo harías? Si hay repercusión hemodinámica con presiones por debajo de 100 en decúbito, es decir, hay hipotensión en decúbito, ese es 3er grado. Así al ojazo, no le perdés. Esta es una deshidratación severa, también conocido como 3er grado. ¿Dónde vamos a aprender a catalogar primero, segundo, 3er grado? En el siguiente. ¿Qué vendría a ser? Acabó ahí. Insuficiencia prerrenal, deshidratación 3er grado. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay? ¿Podría haber un daño renal? Acidosis creo que hay, doctor.
metabólica. Por abuso de aire. ¿Perdón? Acidosis metabólica. No he visto gasometría. ¿Hay más atrás? A ver, gasometría no he visto. No, no hay gasometría. No lo sabemos. No hay gasometría. No se puede hablar de acidosis metabólica. La acidosis metabólica es un diagnóstico gasométrico. La Doctor, respiración de Kumaul no son. Ajá. digo que había leucocitos y monocitos elevados, ¿no? ¿Podría ser una infección? Una infección. Entonces, ¿una infección dónde? Gastrointestinal, está con diarrea. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de la diarrea? Hay diarreas agudas, diarreas crónicas. Entonces, en este caso, lleva 20 días con diarrea. ¿Qué le ponen? Crónica. Diarrea. Síndrome diarreico Crónica. crónico. Es una infección. ¿Qué es? Ameba, giardia, lo que hemos dicho, VIH, hongos, colon irritable. Entonces, hay que hacer un análisis exhaustivo de las heces fecales. Hay que mandar a hacer cultivo y el examen de las heces fecales, que no lo hicieron. ¿Qué más hay como diagnóstico? Tensión arterial, Eso es... ¿Perdón? hipotensión arterial, Ya, también hipotensión arterial, bienísimo, vendría a ser el cuarto. A pesar de que él tiene el antecedente de hipertensión, la hipertensión no es el diagnóstico actual, es un diagnóstico de base, ¿no? En este caso tiene hipotensión arterial. Hipotensión. Bienísimo. ¿Qué más? Hipotensión. ¿Qué más? La hepatopatía crónica sí se mantiene porque aquí no dice cómo está la albúmina para ver cómo está su tiempo de protomina, pero dice que hay el antecedente, ¿no? Ahí bien clarito decía, no nefrópata, pero sí hepatópato conocido. Entonces es una hepatopatía crónica. Bien. ¿La diabetes mellitus será que habrá desaparecido? No, el paciente es diabético. Entonces miren cómo en este caso tiene un montón de cosas que ustedes se han pillado. Y gastritis. Estos son realidades, man. Cuando un paciente viene así, usted tiene un montón de cosas, oye, y la gente dice, no, y tú empiezas a encontrarte, y miren, ¿cuántos diagnósticos ya tienen ahí? Tienen varios. Bien. ¿Cuál era lo siguiente que teníamos que hacer? ¿Cuáles son los criterios clínicos y físicos y laboratoriales que fundamenten cada diagnóstico? Ya. ¿Cómo me dirías que es una insuficiencia prerrenal? ¿Cuáles serían tus fundamentos clínicos? Es decir, signos, síntomas. Urea, Físico. creatinina, Ya. oliguria, Creatinina elevada. ¿Qué más? oliguria, Renal. Hipotensión arterial. No se olviden que es por hipoperfusión. Para ser renal, primero que hay hipotensión arterial. Segundo, que hay oliguria. ¿Qué más? Que hay Diarrea. pérdida de líquido. Diarrea. ¿Ve? Ya fundamentaste. Eso significa toda la vida cuando la gente viene y vos le dices, pues si usted tiene una diarrea, ¿por qué? Doctor? Te van a preguntar. ¿Perdón? ¿Hola? Ya. Cuando alguien te pregunta, ¿qué tengo? Y vos le dices un diagnóstico, la gente quiere que le diga, por ¿cómo fue que vos llegaste a ese diagnóstico? A eso se refiere esto que quiero que aprendan. Si vos le dices a alguien, usted es diabético, ¿por qué sabe que soy diabético? Porque tiene una glicemia mayor a 126. ¿Entiendes? Eso significa fundamentar clínica, físicamente y laboratorialmente. ¿Ya? Clínicamente, ya dijimos. Laboratorialmente, ya dijimos, uricreatinina alta. Ahora, la deshidratación, ¿cómo la fundamentarían? ¿Cómo saben que está deshidratado? Por la piel. Porque tiene el signo de pliegue, bienísimo. Porque Sí. tengo oliguria, excelente, es un mecanismo para preservar el agua. Tercero, está pálido igual. Tiene diarrea por... está pálido, ¿qué más? Hipotensión. Está hipotenso. Está hipotenso, ¿entiendes? Mire, ya tienen deshidratación. Síndrome diarreico crónico. La diarrea, ¿Cuánto tiempo? Los días. 23 días. Días, ¿entiendes? Hipertensión arterial como antecedente anterior. Artritis reumatoide como antecedentes anteriores. Diabetes mellitus, ¿cómo lo fundamentas? La glucosa. Con la glicemia. ¿Cuánto está? 127. 127. 127.
Ya, bien. Bien. La hepatopatía crónica, diagnóstico anterior. Hipotensión arterial, lógicamente está con una presión 90-50. Hasta ahí sencillo. Eso es hacer, por decir, utilizar los signos clínicos para confirmar su diagnóstico. Así es como se hacen los diagnósticos. Uno tiene la presunción, pero tiene que fundamentar en algo. Los laboratorios no se hacen para que te digan lo que tiene. Tú tienes que pensarlo antes y confirmar con el laboratorio. Entonces, eso es lo que se espera. Bien. Hasta ahí va la pregunta 2. La pregunta 3, ¿cuáles son las alteraciones hidroelectrolíticas en esta insuficiencia renal? Las alteraciones hidroelectrolíticas, bueno, hay que clasificarlas. Alteraciones cuantitativas y cualitativas es el siguiente tema. En las cualitativas se refiere a la pérdida de sodio, ya, y minerales, ya. Aquí, por decir, no tenemos mucha información sobre el sodio, solo sabemos que el sodio está con 136. Entonces, una deshidratación, ya. Si está hipotenso, hay una pérdida de líquido, entonces una deshidratación isotónica. ¿Listo? Hasta ahí tenemos una deshidratación isotónica. ¿Qué otra cosa necesitaba saber? Que tiene una deshidratación de tercer grado. ¿Cómo lo sabemos que es una deshidratación de tercer grado? Porque la presión al decúbito está con 90-50. Ya. De tercer grado significa que tiene un déficit casi aproximado entre 4 a 6 litros. Bien. Punto 4. ¿Hay trastorno del equilibrio ácido-base? No sabemos, no tenemos gasometría. No sabemos porque no le hemos hecho la gasometría. Pero dime tú, en este caso, con diarrea, 20 días, ¿hay o no hay desequilibrio ácido-base? Sí, hay. Sí hay. Hay. Lo único que pasó es que no se lo midieron. Error garrafal, hay que hacerle una gasometría. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son las pruebas complementarias más sensibles y específicas que deben ser utilizadas en el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda? ¿Cuáles serían? ¿Qué pruebas le podrían pedir a este sujeto que sean específicas, que te diga esto es agudo y no es crónico? Unicreatinina es una de ellas. Crocosgol es un cálculo matemático. ¿Qué más le podrías hacer? Para saber si es El tamaño del riñón. El tamaño del riñón, una ecografía. Ya nomás lo mando a hacer ecografía. En San Juan de Dios llega en la mañana, ya en la noche, en la mañana ya está haciendo ecografía para ver los riñones, los tamaños. ¿Listo? Y ahí nos va a decir todo. Perfecto. Bien. ¿Qué fórmula utilizaría para calcular la depuración renal? Ya, lógicamente, Crocosgol sí viene a ser la alternativa. No sé si lo habrá calculado, Caicedo me dijo que sí, pero se fue al médico, le creo que estaba enferma, porque me mandó una foto que estaba haciendo un número y estaba con su ticket para su atención médica. Y que no le había dado para mandárnoslo, entonces me avisó de todos modos, ya. Pero hay que hacer el cálculo, a ver, alguien que lo haga el cálculo, ¿quién quiere hacerlo? Calculémoslo, depuración renal. Bien. ¿Ya? Hagamos el cálculo. ¿Dónde están los datos? Aquí. Una hojita voy a hacer aquí. Auringa. Esperen un ratito. Doctor. Sí. Creo que Hasnar Caicedo mandó fotos al grupo de medicina interna de su caso con la fórmula y todo. ¿Verdad? Le dije que lo pase, pues. ¿Cómo no lo va a compartir sin vergüenza? Ahorita vamos a buscarlo. Aquí, WhatsApp. Medicina interna. Ahí están sus cálculos, miren. A ver, vamos a ver qué ha hecho. Esa es su letra, que está fea, ¿no? Miren lo que ha hecho: enfermedad renal aguda, creatinina aumentada, potasio alto, diabetes. El potasio estaba alto. ¿Verdad? 5.6. Había una hiperpotasemia, joven. Deshidratación severa, perfecto. ¿Qué otra cosa hizo? A ver, no hizo el cálculo de clearance. Ya calculemos. 140, ¿la edad cuánto es? Voy a... Está ahí, doctor, el cálculo. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto le salió? A ver. 5.4. ¿Verdad? Es
La última foto. A ver, espérate un rato, voy a buscar la última foto. Ah, verdad que abajo. 140 menos 60. A ver, 140 menos 60. Ya quedaría 100 por 60 kilos, ¿no? ¿Está bien? Eso no. No es 60 años. 60 kilos, ¿no? Perdió 2 kilos, creo, sí, doctor, por la diarrea. Ya, eso. 140 menos 60 quedaría en 80 por 60 kilos. Serían 4.800 y 4.800. Abajo quedaríamos 4 puntos. A ver, no. La creatinina está en 10.4. 10.4 por 72. ¿Cuánto sería? 740. 6.41 me sale. Ya. 4.800 dividido entre 742, ¿cuánto le saldría? A mí me salió 6.41. No sé si está bien. 6.41. Sí, 6.4. Sí. 6.4. Sí, Ya. eso es. ¿Cómo lo catalogaría en ese caso? Miren lo que ha perdido de líquido. Para llegar a un clearance de 6, se está por debajo de 15. Están hablando de grado 5, ¿no? O sea, del estadio 5. Este paciente de prerrenal, o sea, si vos lo dejas así, o sea, termina siendo un renal crónico. Entonces, pero como hay evidencia que está con deshidratación, a pesar de que tiene una creatinina de 10, no se asusten. El paciente tiene signos físicos que está seco. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner agua. ¿Qué es lo que vamos a ponerle? Le vamos a poner solución fisiológica. ¿Cómo vamos a empezar el esquema? Muy sencillo. Ahí en la pantalla que están ahí en compartiéndose, que yo le estoy compartiendo, está la respuesta. Vamos a hacer una reposición de líquido. Vamos a hacer solución fisiológica a razón de 500 ml por hora. ¿Por qué lo ha separado? ¿Por qué no directamente 1000 ml en 2 horas? No. Primero le metemos 500 en 1 hora y vemos si orina. ¿Listo? Esa es la intención. Es como hacer una carga rápida. Y si no orinó, le volvemos a hacer otros 500 ml en la segunda hora. ¿Qué es lo que tengo que esperar a la otra hora? Que el paciente orine. Entonces, con esos 1000 ml, ¿será que ese riñón no empieza a orinar? Yo creo que sí. ¿Listo? Pero ese esquema de ahí, que está con lila, que yo lo tengo ahí, ya, estas partecitas de aquí, esto es sencillo, pues esto de aquí es el inicio, ¿no? Es el inicio, aquí. Esto es el inicio. Eso hemos quedado, le hacemos a todos los casos. Ahora, ahí nos dice el goteo, ¿cómo voy a saber a cuántas gotas va a entrar en 1 hora? Muy sencillo, pues le pongo, ya, le pongo 500 ml como volumen, hago el cálculo, vamos a hacer el cálculo, muy sencillo, volumen, tiempo por 3, volumen es 500, tiempo, 1 hora por 3 serían 3, ¿no? 500 dividido entre 3, ¿cuánto saldría? 166.6. 166 gotas, Dios mío. 166 gotas. ¿Se puede contar, jóvenes? No se puede. ¿Cómo lo meterían eso para que entre 166 gotas por minuto? Con una bomba de infusión. Ya, con una bomba de infusión. Pero va a estar en provincia. ¿Cómo harías para meterle? ¿Cómo harían para meterle? Doble vía. Exactamente. ¿Y qué pasaría con la doble vía? ¿Por qué la doble vía es tu solución a la respuesta? Para que pueda entrar el goteo. O sea, dividirlo el goteo en 2. Exactamente. Bien, Bueno. sí, sí, muy. Como es 166, yo les he dicho, no sirve menos de 10, no sirve más de 100. Entonces, ¿qué hago? 166 gotas a un suero por un brazo, otro suero por el otro brazo. Listo. En ambos brazos, suero. Y en vez de que sea 166, ¿a cómo le pondría las gotas?
83. 83. A 83 gotas. Entonces, mi indicación sería solución fisiológica, ya. Solución fisiológica, 0,9%, 500 ml, 2 vías, a 83 gotas por minuto durante 1 hora. Eso sería mi indicación. Y en 1 hora, ¿qué hago? Voy y me fijo, porque ya le puse sonda Foley con su bolsa colectora y veo si orino. No orinó. Le puedo volver a hacer lo mismo. Pueden hacerle hasta 1000 en la segunda hora, pero no necesitan dispararse. Háganle otros 500 ml por lo mismo. 83 por un brazo, 83 por el otro, y que entre 1 hora. Y en 1 hora cortan y ven la bolsa. Orinó, no orinó. Si hay respuesta, yo creo que este paciente, a pesar de que tiene una creatinina de 10 y tu Cleveland ha salido un desastre que dice que está en estadio 5, ya, este paciente es recuperable con líquido. ¿Por qué? Porque ha perdido con diarrea, entonces tiene que mejorar, ya. Ahora, lo que no cuadra es la segunda partecita de aquí. Ya voy a cambiar de bolígrafo. Esto de aquí que le he puesto con azul, aquí. Luego, suero fisiológico al 0,9% a razón de 3.000 ml en las siguientes 22 horas siguientes del día. Eso es una suposición, ¿no? A ver, Yepes no es el mismo peso que Pablo Toro. Ya, son completamente diferentes. Yepes pesa, por decir, 70 kilos, Pablo Toro pesa 90 kilos. ¿Será que a los dos esa cantidad de 3.000 ml se va a adaptar? No, señor. No hay manera, ¿entiendes? Porque somos diferentes fisonomías, diferentes tamaños, entonces requerimos diferentes volúmenes. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Yo al inicio, cuando empezamos, dijimos, vamos a utilizar el requerimiento diario para darle en las siguientes horas. Entonces, a eso se refieren esos 3.000. ¿De dónde salieron esos 3.000 que se inventaron los autores? En sacar el requerimiento diario. Entonces, en este caso, yo le decía 40 a 50 ml por kilogramo peso. Ahora la recomendación que estaba viendo era, bájenle ya no 50. De 35 a 40. Y yo siempre le dije, utilicen el 40. No los dejé hacer el 50, siempre con 40. Entonces, ustedes van a utilizar o 35 o 40 ml por kilogramo peso. En este caso, ¿cuánto pesa el paciente? El paciente pesa 60 kilos. 60 kilogramos. Entonces hacemos el cálculo. A ver, peso, aquí vamos a poner 60 kilogramos. Bien, el requerimiento diario de este sujeto es igual. Ya, voy a utilizar 40 ml por 60 kilogramos. ¿Cuánto sería? 2.400. 2.400 ml. Eso tengo que meterle en qué tiempo? En 22 horas. Ahora, ¿perdón? ¿Cuándo se considera que el paciente es tercera edad? Cuando esté con, como dice ahí, cuando esté por encima de los 56 años, dice que ya ten cuidado con la cantidad de líquidos que tenga. Por eso hay que preguntar las enfermedades de base. Entonces no sería por la otra fórmula. Él es 60 años. Tiene 60 años, perdón, 60 años, está mal, bienísimo, está mal esto, no es la reposición. Entonces, ¿cómo sería? 30 ml, ¿por qué seleccionamos 30? Por su edad, tiene 60 años, ¿no es cierto? 30 ml por 60 kilogramos, ¿cuánto sería? 1.800. 1.800 ml. ¿En cuánto tiempo se lo vamos a meter? En 22 horas. Hagamos el cálculo. Volumen, tiempo por 3. Volumen, 1.800. Tiempo, 22 horas por 3. 1.800 dividido entre 66. 27 gotas. Igual, 27 gotas por minuto. Bien. Miren cómo ya lo hidrataron. Esos 27 pareciera que fueran poquito, ¿ya? Pero ya ustedes están metiendo líquido. Van a ver que en el siguiente tema que hagamos van a ver un poco más agresivos los esquemas.
este es, por decir, muy sencillo para cuando estás en provincia y no hay laboratorio, no hay nada, uno hace en base a esto y el paciente ya empieza a recibir líquido. A la primera que pueda, al paciente le das por vía oral. Si ya no vomita, le das que tome agua y vas a ver que tomando líquido él empieza a redistribuir su líquido y evidentemente tiene que haber una mejoría. Entonces, eso sería lo más difícil, digamos, de calcular aquí, ¿ya? Las medidas generales sería lo mismo que dijimos anteriormente. Por decir, ¿qué cambiaría en las anteriores? Por decir, ¿una dieta hipoproteica hiposódica le haría bien a este paciente? Hipoproteica hiposódica, hipotenso. No, tal vez no. No, o sea, el paciente, por decir, si le das hipoproteica hiposódica no la va a comer, pero está bien indicado, pero como está con poco líquido, yo le pondría un poquito de sal, digamos, para aumentar su presión, digamos, ¿no? Pero el paciente no va a necesitar porque en 24 horas lo voy a requerir. Le puedo dar hasta dieta corriente, pero la otra alternativa, si no quieres darle dieta hiposódica hipoproteica porque es agudo, sería darle una dieta blanda y blanca. Significa fácil de digerir y que no provoque vómito. Lo Doctor, monitorizaría, ¿sí? hay que quitarle todos sus otros medicamentos, ¿no? Exactamente. Si es hipertenso, le quitamos todo. Si está tomando diclofenaco, se lo sacamos todo, ¿entiendes? Le quitamos absolutamente todos los remedios que puedan afectar la funcionalidad renal. Eso es fundamental. Ahí era donde yo quería llegar. Haces la monitorización, haces presión arterial, frecuencia cardíaca, todo eso te lo va a medir la enfermera cada 6 horas. Normalmente el médico no lo hace, se lo hace la enfermera, seamos bien claros. Eso es parte de ella, la de los signos vitales. La restricción hídrica, en este caso, ¿se aplicaría el punto 3, restricción hídrica 800 ml? No. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuánto sería tu aporte de líquido? ¿Le darías ese poquito de agua? 800, con la sed que tiene, deshidratado 20 días. ¿No se hace la fórmula? En el líquido, en el punto 3 que hicimos anteriormente, yo no le haría restricción hídrica, le daría líquidos vía oral a tolerancia. ¿Cuánto es lo máximo? 2000 ml, tráigale una jarra de 2 litros y que tome a tolerancia líquidos vía oral, sería mi indicación el punto 3, líquidos a vía oral a tolerancia. Significa que él se sirve la cantidad que quiere tomar. Punto 4, bránula, no señor, no se aplica aquí, porque en este hay que ponerle una bránula y su equipo de suero y agoteo, ¿ya? Furosemida se aplica aquí, no señor, porque este paciente no está orinando porque no es que esté bloqueado, este paciente está bloqueado porque le falta agua, le doy agua, le pongo agua en la vena y el paciente vuelve a orinar, ¿ya? ¿Le hago diálisis? No señor, vamos a ver cómo va a recuperar la diuresis y la funcionalidad renal en las primeras 24 horas. Si en las primeras 24 horas, en este caso, que es prerrenal, no funciona, no se dispare. Todavía en él no está indicado la diálisis, porque no está dematizado. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos el siguiente día metiéndole el líquido hasta que vuelva a la funcionalidad. ¿Listo? Bien. Doctor. Y hacemos eso, ¿sí? ¿Y para qué es la otra fórmula, la de kilogramos por porcentaje de hidratación y entre 100? ¿Cuál decías? Perdón, no te escuché bien. La de kilogramos por porcentaje de hidratación dividido entre 100. Eso es otra manera de hidratar. Eso vamos a ver en el siguiente tema. En la deshidratación isotónica se utiliza eso. Okay. ¿Ya? Esto es así de inicio. Bien. El caso 3. Yo creo que con eso hemos terminado esto. Caso 3, ¿dónde estás, Can? ¿Estabas Era ahí? yo, doctor. ¿Cómo era? Ajá, sí. ¿Quién era? Ceviche. ¿Severiche? Sí. Ya, dale. Échale. Caso 3. El caso clínico 3 es de una paciente mujer de 24 años de edad. Su peso es de 65 kilogramos y su profesión militar, sin antecedentes personales de interés, excepto un primer embarazo sin complicaciones que finaliza con un parto normal 15 meses antes de su ingreso. Su madre de 55 años fue diagnosticada a los 52 de enfermedad de Churg-Strauss sin afectación renal y su abuela materna falleció de hemodiálisis crónica por enfermedad renal terminal no filiada.
no fuman y consumen alcohol o drogas, desde hace 11 meses recibe anticonceptivos orales. Ya. 7 días antes de su ingreso, después de un ejercicio físico intenso, presenta astenia, anorexia, náusea y 3 días más tarde, diarrea sin fiebre con 4 deposiciones al día líquidas y sin sangre, de 48 horas de evolución. A pesar del cese de la diarrea, su estado general no mejora, por lo que acude al hospital de referencia donde se le objetiva oliguria, insuficiencia renal grave, hipertensión arterial, anemia y plaquetopenia. Fue tratada con fluidoterapia intravenosa, transfundido con una unidad de concentrado de hematías y remitida a nuestro servicio. Al ingreso, la paciente estaba consciente y orientada, pálida, sin disnea y toleraba el cúbito. La presión arterial fue de 170 a 110, peso de 62, temperatura de 36,5, frecuencia respiratoria de 12, respiraciones por minuto y frecuencia de pulso de 70 latidos por minuto. Ahí, un ratito, párate. Yeah. Analicemos esos datos. Ya, escuchen lo que dijo. Presión arterial, 170 milímetros de mercurio. Diagnóstico. Hipertensión arterial. Estadio 2. Ya sé, todo. Ya, tiene una hipertensión arterial estadio 2, bienísimo. Peso, no tiene drama. Temperatura, no tiene drama. Frecuencia respiratoria, ¿normal o alterado? Normal. Normal, perfecto. Y la frecuencia cardíaca 70, También. está normal. Uh-huh. Entonces, fíjense, este paciente está hipertensa con frecuencia cardíaca normal. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Hay o no hay deshidratación? ¿Y deshidratación tiene anemia también? No. La pregunta es, ¿está deshidratado o no? Acuérdense, presión arterial por encima de 100, frecuencia cardíaca por debajo de 100. Este se ha ido al otro extremo. Presión arterial 170, frecuencia cardíaca 70. ¿Está con alteración hemodinámica, sí o no? No. No, más bien está hipertensa. El miedo es que haga un problema de ACV hemorrágico con semejante presión tan alta, ¿no es cierto? Eso es lo que uno piensa. Lo llamativo, un paciente deshidratado no tiene frecuencias cardíacas de 70. ¿Me entiendes? Tiene que estar más alto. En este caso, con el 70, no es un paciente con seguridad que tenga algún tipo de deshidratación. En este caso, por decir, yo creo que es un paciente que evidentemente ha tenido sus deposiciones, pero lo llamativo es lo que viene después, lo que vas a seguir leyendo. Sigue leyendo. Ya. La exploración neurológica fue normal y el fondo de ojo no mostró alteraciones. La ocultación cardiopulmonar y la exploración abdominal fueron normales y había edemas pretibiales ligeros. No se observaron adenopatías ni tampoco alteraciones en la piel ni en los pulsos periféricos. Ya. Después nos dan los datos del laboratorio y nos muestran que los matías están bajos, el hematocrito y la hemoglobina igual. Están bajos, bienísimo. Siga. Después los leucocitos igual están bajos y las plaquetas también. Tiene una plaquetopenia, bien. Siga. El ADANS test está normal. El test de Kuhn dio negativo, así que no es una anemia hemolítica. Ajá. La bilirrubina total está normal. Esa LDH está aumentada. Ya. La toglobina igual. Está disminuida. Urea, creatinina aumentadas los dos. El calcio está normal. Hay una hiperfosforemia. Una ligera hiponatremia. Y el potasio está normal. Ya. pH acidótico y el dióxido de carbono está, el CO2 está disminuido. Con un bicarbonato disminuido. Así está compensando el... Ya. Entonces tiene una acidosis metabólica. Ya, diagnóstico.
Insuficiencia renal aguda Ya, intrínseca ya. con Prerrenal, renal, posrenal. O sea, si fuera intrínseca, tendría que haber renal. tenía que haber una evidencia de daño renal, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, ¿dónde estaría la evidencia de que ha habido un daño renal? ¿Por la creatinina? La creatinina está con 9.8 y la urea 233. ¿Ya? ¿Qué más? En la orina nos muestra que hay una proteinuria y una hematuria igual. ¿Ya? ¿Qué ¿No hay un más? síndrome nefrítico? Puede haber un síndrome nefrítico. ¿Ya? ¿Qué más? Una infección urinaria por la presencia de leucocitos en la orina. ¿Ya? ¿Y el leucocito dónde estaba eso? En la orina. 400. Sí, hay una infección urinaria. Perfecto. Ya. Pero lo que no habría para encontrar, para decir que es un síndrome, por decir, donde diga Renal. destrucción del glóbulo rojo, que sea intrínseca, es que tendría que haber destrucción del glóbulo rojo, y las bilirrubinas me llama la atención que están normales, 0,77. Entonces tendría que estar aumentada la indirecta normalmente. Entonces, ¿yo qué pienso? El paciente tiene una anemia, ya. Es una anemia normocítica, normocrómica con seguridad. Ha sangrado, probablemente. La presión arterial 170, ya, me dice de que es hipertensa, pero cuando uno pierde líquidos, acuérdense que se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona con el fin de compensar, retener sodio para retener agua y tratar de compensar la volemia. ¿Listo? Y eso te puede llegar a crisis de hipertensión arterial. Estuvo 4 días con diarrea, pero lo llamativo y evidente es que está con anemia. ¿Por qué yo lo dejé el caso? Yo personalmente en este caso, ya, siendo hipertenso, ¿le pongo o no le pongo líquido? ¿Qué piensan ustedes? No. No se le pone. Hay que ponerle plasma, sí, no líquido. Ya, ¿y qué vamos a hacer con el plasma? Vamos a captar, va a actuar la presión oncótica, va a sacar el líquido del espacio intersticial y lo va a llevar al intravascular. ¿Con eso se va a arreglar el problema? ¿No dice que oligúrica? ¿Dónde dice que está oligúrica? No lo leí en ninguna parte. Se lo Náusea, dije vómito. a su hospital de referencia. Insuficiencia renal grave, hipertensión arterial, anemia, plaquetopenia. No, la insuficiencia renal grave lo habla por la creatinina alta. Pero arriba de esa dice oliguria. Dice. ¿Dónde dice oliguria? Ah, sí, ya lo vi. Se lo objetiva, oliguria, insuficiencia renal grave. Ya, ¿verdad? Ya. Entonces, ya. Está en oliguria. ¿Qué hacemos? Hacemos el clearance de creatinina. Hagan el cálculo. ¿Cuánto sacaste su clearance de ella? Sí, me salió... Ahorita le digo. 8,66. Mire, igual estadio 5. Perfecto. ¿Cómo lo tratamos? Primero, por la oliguria se le da furosemida, igual. Sí, puedes hacerle furosemida, pero no habla de edema, ¿no? Hay unos edemas pretriviales ligeros. Pero... Ligero, o sea, por ese poquito le pondrías. ¿Sabe cuál es el problema? Esta paciente ha perdido sangre. Sí. Al tener hipoxemia renal por la anemia, está generando activación de su sistema renina, angiotensina, aldosterona, y por eso hay momentos que, a pesar de que ha perdido sangre, ella puedes encontrar esos periodos de hipertensión arterial con frecuencia cardíaca normales. ¿Ya? ¿Cuál sería la solución para esta mujer? Por eso es que se lo acepté acá. Esta paciente tendrías que aplicar el protocolo de transfusiones. ¿Entiendes? Tendrías que aplicar el protocolo de transfusiones. Probablemente si yo le pongo la cantidad para reponer, el paciente mejore, pero acuérdense de la norma, ¿ya? Dice que un paciente que tiene una patología y que va a ser operada solamente requiere 7 gramos de hemoglobina suficiente. Entonces, los tratamientos actuales contemplan administrar una bolsa de sangre, te incrementa la hemoglobina 1.5. Entonces, en este caso, la paciente tiene un valor de 7, ¿ya?
Segundo lugar, si la paciente va a ser dializada porque está con 9.8 de creatinina y no logramos revertir, obligatoriamente la hemoglobina de 7, ¿a cuánto tendríamos que aumentarle? A 10. A 10. Hasta 10. Entonces, ¿cuántas bolsas necesita para aumentar a 10? 2 bolsas, ¿no es cierto? Porque 2 cada bolsas. una de ellas tiene 1.5, entonces sería con eso sus 10. Pero ponerle sangre a goteo, solamente pura sangre, ¿será que sería viable para ella? No. Yo creo que esta paciente lo que hay que hacer es hidratarla. Entonces, ¿cómo la hidrataríamos? La hidrataríamos con el mismo esquema que está aquí en la pantalla. ¿Ya? 500 ml a 1000 ml, ¿ya? En 1 hora, que se puede extender hasta 2 horas. ¿Listo? Con 1000 ml en 2 horas le daríamos. Ahora, lo que variaría sería lo de abajo, lo que está encerrado con celeste. En vez de hacer los 3000, calcularíamos en base a lo que la señora tiene. ¿Entiendes? Entonces, si era 500 ml, ¿a cuánto nos saldría el goteo? ¿Se recuerdan? Tendríamos que poner 2 vías, ya, 83. a 83 gotas, ¿no es cierto? Si se recuerda el caso anterior, casi todo sale lo mismo. O sea, póngale por un lado 83 y por el otro lado 83. ¿Qué tiempo lo tenemos? 1 hora. Y en 1 hora valoramos si está orinando. Si no orinó, seguimos otra hora. A 83 gotas en un brazo, 83 gotas en el segundo brazo. Entonces, si en 2 horas orinó, entonces ya pasamos a darle lo de abajo, la solución fisiológica, como está mostrando ahí. ¿Ya? En ese caso, esta señora tiene 24 años, entonces en ella sí podemos hacer el cálculo de 35 a 40 ml por kilogramo peso. Mire, multipliquemos 35 ml por 65 kilogramos. ¿Cuánto le saldría? 35 por 65. 2.275. No, es 62, doctor. ¿Pero? Al ingreso estaba pesando 62, bajó 3 kilos cuando ingresó al... En el 3, 62 dice, ya entonces 35 por 62, perdón. 35 por 62, 2170. 1170, perfecto. Volumen, tiempo, perdón, no estoy haciendo por 3. Volumen sería 2170, dividido, tiempo sería 22 por 3, sería 2170 dividido entre 66. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto se salió? 32. A 32 gotas por minuto. Bien. Este va a ser su goteo. ¿Ya? Permanente. Pero, ¿qué más le va a faltar? Sangre. Entonces, esta es una indicación. Y la indicación 2 sería concentrado de eritrocitos. De eritrocitos, 2 unidades. Normalmente la ponen a 30 gotas, le cuento. A 30 gotas por minuto. Este de arriba devolvería la hidratación y el de abajo superaríamos la meta de las 10 de hemoglobina por si la paciente en la siguiente hora, 24, 48 horas, no vuelve a orinar. Si no vuelve a orinar para entrar a diálisis, obligatoriamente la paciente tiene que tener 10 de hemoglobina. Entonces, en este caso, la cantidad de concentrado de eritrocitos que necesitamos para aumentar esa hemoglobina de 7.7 a 10 son 2 unidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, le estamos haciendo solución fisiológica 2170 ml según su cálculo del peso de la señorita y se lo estamos metiendo a 32 gotas por minuto en las siguientes 22 horas. Las 2 primeras horas hicimos la dosis de ataque de 500 a 1000 ml en 2 horas. Y posteriormente tenemos que corregir ese líquido que es la solución fisiológica a 32 gotas. Lo que va a hacer es devolver el líquido para que el riñón empiece a orinar. Pero no se olviden que tenemos una causa de fondo que empeora la insuficiencia renal, es la anemia. Entonces, en el caso de la anemia, sabemos que la paciente está con 7.7 de hemoglobina. Al tener 7.7, pareciera que no necesita que indiquemos sangre, más necesitaría ácido fólico, ferritina, eritropoyetina. Pero ¿qué pasa si la paciente no orina con esos líquidos de ahí
en las siguientes 24 horas. Entonces la paciente tiene que estar compensada para entrar a diálisis. Y para entrar a diálisis hay un criterio. No entra a diálisis si no tiene hemoglobina de 10. En ese caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es hacer el cálculo. A ver, tiene 7, aumentemos poniendo bolsas de eritrocitos para que llegue a 10. En ese caso, cada bolsa trae 1.5, entonces le estamos poniendo 2 bolsas. 7.7 más 3 sería 10.7 que aumentaría su hemoglobina. Y con eso estamos tratando el déficit de líquido y la deficiencia de la hemoglobina, porque este paciente ha perdido sangre. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que falta? ¿Dónde perdió la sangre? Habría que ver si no tiene una hemorragia digestiva. Dice que ha tenido deposiciones sin sangre. Entonces, cuando no hay un sangrado, piensa en embarazo ectópico, tumores, sangre, desnutrición, hemorragia digestiva altas y bajas son las más frecuentes. Entonces, eso es lo que haríamos en este caso. Doctor. ¿Perdón? También dijo que tenía hematuria, ¿no? Sí, hay 24. Sí, hay 24 a 141 glóbulos rojos. Tiene una hematuria. ¿Qué pasaría con la hipertensión si le administramos todos estos líquidos? Si la hipertensión, muy buena tu pregunta, perfecta. Si la hipertensión es por activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, si la cantidad de líquido que voy a administrar en 24 horas son 2.170 y son 1.000 ml en 2 horas, se supone que la presión se va a normalizar. ¿Por qué? Porque al entrar líquido, el sistema renina, angiotensina se desactiva y vuelve a sus presiones normales. Porque la presión se subió por la vasoconstricción que genera la aldosterona, la angiotensina 2, perdón, cuando está activado el ciclo. ¿Ya? Esta paciente le falta líquido y le falta sangre. Lógicamente tiene una deshidratación. Lo único que no cuadraba era presión 170 y frecuencia cardíaca de 70, digamos. Ya, para esa anemia, la paciente debería estar taquicárdica. Doctor. Creo, a ver, hematocrito de 23, hemoglobina de 7 y no hay taquicardia. O sea, algo pasa, ¿entiendes? No está bien. Diga. Entonces, básicamente lo que hacemos con la paciente, en este caso con el goteo 32, o sea, le reponemos líquido, le ponemos la sangre y al mismo tiempo se la está preparando con el tema de la hemoglobina en caso de que requiera una diálisis. Exactamente. Ya. Entendí. Gracias. Ya. Y con eso lo tienes en 24 horas. Si en 24 horas no se arregla la uricreatinina, la vas a medir al otro día. Tiene que haber bajado algo. Se modifica la uricreatinina. No funcionó, pero está bajando. Sigue otro día con tu plan de hidratación. Ya. Y tiene que normalizar, pues. Ya. No normaliza con 48 horas con manejo de líquido y con sangre. Entonces ya pues tienes al amigo nefrólogo que te va a ayudar un poco a eliminar esos excesos. Entonces, eso es lo que se hace normalmente en insuficiencia renal. Hay que pensar las cosas nada más. Ya. Por eso es que hemos estado haciendo así. Esos cálculos. Sí. Al final es pre-renal, renal o post-renal. ¿Renal? De esta señora, la verdad que tengo mis dudas. Pareciera crónica, anemia, a ver, de ese tipo, y no hay evidencia de un sangrado o un embarazo ectópico, podría ser, digamos, ¿no? Pero tiene hematuria, por ahí tiene un tumor de vejiga y es por ahí donde está orinando sangre, digamos, ¿no? Puede ser crónico y que no sea aguda. Una insuficiencia renal crónica que se ha reagudizado a lo mejor. Ya, tiene sus cosas. No es renal, no es prerrenal ni la intrínseca. Por renal no tiene zinc. O sea, yo creo que es crónico. ¿Y los leucocitos bajos qué indicarían? Leucopenia, que es una paciente inmunodeprimida. A ver, había otras cosas ahí, pero había una leucopenia. ¿Y qué más había? Tú me preguntaste ¿qué era lo que mencionaste? Tiene LDH de 2950. Tiene una infección, joven. La LDH es un marcador indirecto de infección. Tiene leucopenia, tiene plaquetopenia y tiene anemia. Miren, eso era lo que quería decirle. Las 3 series, anemia, leucopenia y plaquetopenia, eso en medicina, ¿qué se llama?
Se llama pancitopenia. ¿Cuándo es la pancitopenia? Cuando los 3 grupos celulares han sido afectados. En otras palabras, esta paciente tiene una aplasia medular. Ese vendría a ser el diagnóstico. Por eso fue la insuficiencia renal, no fue por la otra. Ahora, ¿qué otra cosa tiene para pensar que es insuficiencia renal crónica? Fíjense el fósforo, ¿no lo llamaba la atención el fósforo? Está con 6.7. ¿Cuándo admite que una aguda, digamos, el fósforo se incremente tan rápido? Más parece crónica. ¿Ya? Entonces, este caso más parecía una pancitopenia con una insuficiencia renal crónica. Pero igual va a necesitar aumentar la hemoglobina 10 y hay que ver si orina en la primera hora, hay que ver si orina, ¿no? Lógicamente que siempre en la bolsa de orina está la solución. Si vos metés líquido y no orina nada, o sea, que le sigas metiendo, o sea, no tiene razón. Tienes que estar encima mirando. Doctor, ¿y la acidosis metabólica que tiene igual se va a corregir con ese procedimiento? La acidosis metabólica se corrige, o sea, si le pones bicarbonato, tú tienes las alternativas, que esos son los siguientes temas que vienen. Mañana, digamos, vamos a ver otros temas. Vas a ver que puedes poner bicarbonato, pero si tiene el pH menor a 7.2, en este caso, ¿cómo está su pH? 7.3, no tiene indicación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la acidosis metabólica? Entonces, ya que está compensando, es hacer líquidos primero y en segundo lugar, si no corrige, hacer, por decir, bicarbonato. Pero en este caso, la diálisis corregiría todos esos trastornos que tiene. Llega otra palabra, la diálisis es lo máximo cuando se dispone. Cuando no hay es un desastre. ¿Comprendieron? Sí, mañana seguimos con otros 2 para seguir. Me aburrieron. ¿Preguntas? Asistencia entonces.